Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración. Y muy enfático lo que nuestros hermanos cantaban. ¿A quién tenemos en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Justamente lo que el salmista en este salmo nos va a hablar. Y muy parecido a lo que mismo Pedro, cuando estuvo con Jesús, hablando de quién era el Evangelio, de qué significaba Jesús para él. Y la conclusión del apóstol es: mira, yo sé que separado de vos nada vamos a poder hacer. Que esta canción que hemos entonado, que sea una verdad en nuestros corazones. Siempre uno habla de la adoración y qué significa la adoración. Yo creo que el significado de la adoración, lo más correcto que vos y yo tenemos que tener en claro es si vos sabés quién es el receptor de tu adoración. Porque ahí empieza todo. ¿Cómo puede ser que una estrofa nos llame mucho la atención? Bueno, entender primeramente de parte tuya, que tu corazón tenga un convencimiento acerca de quién es el receptor de tu adoración. Porque si no va a caer de significado. Recién estábamos cantando de muchas cosas. El fin último del hombre es el deleite de la gloria del Señor. Hablábamos a quién tenemos en los cielos, sino a ti, solamente deseo eso en la tierra. Pero hablábamos de los bienes, hablábamos de las cosas terrenales de este mundo. ¿Y cuántos abrojos terrenales pueden sacarnos del foco de la verdadera adoración? ¿Cuántas cosas que anhelamos terrenalmente son las que muchas veces nos tienen por poco convencidos o abrojados a la tierra? Es buena la conclusión del salmista. Estar cerca tuyo es mi bien, y nada deseo de esta cosa que a ti. Nada deseo más que a ti. Que esa sea nuestra canción, nuestra adoración. Por favor, le voy a pedir que nuevamente abramos su palabra. Es un salmo precioso. Y lo leyó nuestro hermano Marcos. Pero sí es bueno remarcar lo que es una confianza en el Señor y tener cuidado de nuestras tentaciones, las tentaciones terrenales. ¿Por qué digo esto? Resulta muy fácil quizás acercarse a Dios para ofrecer una alabanza, para ofrecer una adoración, para ofrecer nuestras acciones de gracia. Resulta muy fácil acercarse a Dios cuando nuestros corazones están llenos de alegría y de gozo. Resulta muy fácil. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a penas o dolores en esta vida, a menudo elegimos resolver dichas emociones dudando de las bondades de Dios. Dudando de las bondades de Dios. Por lo general, en ese tiempo, la adoración es lo que menos pensamos en tiempos de dolor, en tiempos de circunstancias, controversia, lo que nosotros pensamos de lo que significa el Evangelio. Por lo general, es lo último en lo que pensamos. ¿Por qué? Porque verdaderamente nos sentimos un poco desesperados, o te sentís un poco abrumado, abandonado, desconcertado. Estamos parados frente a un texto que nos va a hablar de esto. En los Salmos, los israelitas claman fielmente a Dios en cualquiera sea la circunstancia. En los Salmos podemos ver que hay gozo, que hay paz, que hay aflicciones, que hay fe, pero que también hay confusión. Hay confusiones. Los Salmos nos proporcionan un modelo de acercamiento a Dios en una auténtica adoración, independientemente de cuál sea la situación en la que nosotros nos podamos encontrar. Y este salmo es un salmo precioso, es un salmo muy lindo, es un salmo de este tipo de modelos. El Salmo 73 habla de aflicción, habla de confusión, habla de fe, habla de reconocimiento. Y cuando nos acercamos a esto,
Nos podemos hacer muchas preguntas. Creo que este salmo es un salterio de más preguntas que respuestas. Después vamos a caer en la conclusión de que, wow, estar cerca de Dios hace bien, pero nos hacemos muchas preguntas. Y es lo que justamente el salmista hacía. Asaf estaba entrando en una desesperación, como creo que a vos y a mí nos pasa continuamente. Pregunta, ¿alguna vez te sentiste de que tu fe pierde sentido? ¿Alguna vez te preguntaste eso? ¿Alguna vez te preguntaste que quizás congregar los días de la semana, levantarte temprano, quizás los domingos, poder congregar con los hermanos está buenísimo, pero cuando salís de la congregación te encontrás con que algo no anda tan bien, con que todo es algo, falta algo esto? ¿Alguna vez te sentiste como que tus oraciones no reciben las respuestas que vos necesitas y eso te hace dudar de las bondades de Dios? O quizás te pregunte, ¿por qué aquellas personas que quizás no vienen a la iglesia? ¿Por qué aquellas personas que no son creyentes? ¿Por qué aquellas personas que no leen la Biblia le va a nosotros mucho mejor que nosotros sí confiamos en el Señor? Le va mucho mejor que a nosotros sí que venimos los domingos, sí que cantamos. ¿Por qué? ¿Por qué le va mejor? Peor aún cuando estoy en medio de mis problemas, atravesando distintas circunstancias difíciles. ¿No te sentiste como que muchas veces estás solo? ¿Sola? ¿No te sentiste así? Y me pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Él no me escucha? ¿Dónde está Dios que todavía quizás el empleo que estoy esperando no llega? ¿Dónde está Dios que quizás la casa que no tengo todavía no está llegando? ¿El vehículo? ¿Dónde está Dios que no viene esa esposa, esa novia, ese novio, ese esposo? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? Estos y muchos otros argumentos, hermanos, son las cosas más comunes que nos pueden pasar como creyente. Son cosas por las cuales muchos de los que estamos aquí quizás están pasando. Y si no está pasando, tranquilo, va a llegar. Va a llegar. Son cosas muy comunes. Y de esta manera le pasaba a este hombre, Asaf. Asaf fue quien escribió el Salmo 73. Esta persona luchó mucho con peligros similares. Imagínense por un momento este cuadro. Asaf era un hombre que creció, que comprendió el pacto que Dios había hecho por medio de David, de que ellos iban a tener una nación próspera, de que ellos iban a tener un reino eterno, un reino que jamás se iba a acabar, prosperidades económicas, prosperidades nacionales, pero de pronto se encuentra en otra realidad. La realidad de la que estaba pasando el salmista es que ahora estaba bajo un exilio. Estaban bajo un exilio, siendo esclavo por un pueblo enemigo. Para Asaf era algo difícil de creer lo que estaba pasando. Solamente ponerse en la mirada de Asaf o en la mira de Asaf y ver todo lo que está pasando. Si vos te pones en la mente del salmista, te podrías preguntar, ¿cómo será posible que la promesa que Dios había dado a un pueblo que Él escogió, de sacar de la esclavitud, de un éxodo, para llevarlo a una tierra prometida y para darle una herencia eterna, se iba a poder cumplir teniendo un pueblo esclavo? ¿Cómo iba a poder ser posible? Es algo medio ilógico, ¿verdad? Es algo medio ilógico. Solo puedo llegar a imaginar un salmista, solo puedo llegar a imaginar a Asaf peleando o haciéndose muchas preguntas de las que recién hablábamos. ¿Dónde es que Dios está? ¿Dónde está Dios? ¿Él está escuchando? ¿Acaso Dios no está mirando ese pueblo que Él escogió? ¿Es bueno como Él dice ser? Bueno, ese es el contexto en donde nosotros estamos parados. Ese es el contexto que Asaf, un israelita, que en vez de ver las promesas que Dios tenía justamente con David para poder cumplirse, eso está
sucediendo todo lo contrario. Nada de eso se estaba por cumplir. Acompáñenme, por favor, y miren lo que dice desde el versículo 2. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver que la prosperidad de los impíos crecía, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre los ojos, se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su umbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos. Y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado mi corazón puro y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Esta es la introducción de este salmo. Ahora, ¿qué podemos decir de este salterio? Bueno, trata de un problema muy similar. Un problema que muy a menudo nos desconcierta a todos y nos desanima. Hermanos, acá hay una gran verdad. Cuando una persona saca la mirada de Cristo, van a pasar estas cosas. Ciertamente van a pasar estas cosas. Los ejemplos son claros. Lo que el salmista estaba desarrollando en este salmo puede que sea tu condición y puede que sea mi condición. En este caso, el salmista trae o relata su propia experiencia. Él está exponiendo su alma para que lo miremos de forma palpable a los ejemplos. Y lo más hermoso es encontrar la guía por donde Asaf nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque parecería una telenovela. Asaf nos lleva por un camino que por principio parece una crónica anunciada al desacierto, a la destrucción. Pero después Asaf se iba a encontrar con un resguardo final. Y por esta razón, este salmo nos tiene que identificar de muchas maneras. Ahora hay algo muy importante en este salterio, hermanos. Sea lo que suceda en la vida de cada uno de los que estamos aquí, sea lo que suceda, el control de parte de Dios está en todas las circunstancias. Está en todas las circunstancias. ¿Cómo podemos dividir el salmo? La tentación de la fe, versículos 2 al 14, y el triunfo de la fe desde el 15 al 28. La negativa está desde el 2 al 14. Asaf arranca su propio testimonio con quejas. Él empieza con sus cuestionamientos emocionales, entendiendo de que todo lo que está pasando, en cierto modo, tiene lógica. Él está abatido. Y él dice en el versículo 2, por poco mis pies estuvieron al borde de resbalar. Mis pies estuvieron al borde de caer. Ahora, al mirar la forma en cómo Asaf escribe este salterio, hermanos, parecería que Asaf está atravesando el punto más grande de su vergüenza. Está atravesando su vergüenza. Es como si habla con un tono de tristeza, abatido, al ver que él estuvo a casi nada de poder caer. Él estuvo ahí, al borde. Eso es lo que dice, eso es lo que relata. Está al punto de su desastre, está al punto del desastre de su vida. Podríamos decir que Asaf está entre la lucha emocional de su fe. Eso es lo que el salmista está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo tambalear la fe de Asaf? Hay varias razones. Hay varias razones. Lo que podemos ver y lo que el texto nos dice que él tuvo envidia. Él tuvo envidia de los arrogantes. Él tuvo envidia de los arrogantes. Asaf comenzó a mirar a su alrededor y empezó a notar que algo no estaba bien. Él empezó a mirar a su alrededor y él empezó a mirar con malos ojos. El versículo 4 dice que a esas personas no le iban tan bien, no sufren de muerte.
El versículo 5 decía que no les interesaba el sufrimiento. A esta persona no les interesaba el sufrimiento. Pero lo que sí veía Asaf era que mientras estaban con ellos, lo único que el pueblo sufría era azotes, porque estas personas eran violentas. Versículo 9 dice que incluso hablaban mal de Dios con sus lenguas, hasta se atrevían a dudar de las bondades de Dios. Es todo rarísimo. Es muy raro lo que le estaba pasando. Y sumado a esto, las retribuciones ni siquiera eran para ellos, que dentro de todo se comportaban bien. No, eran para los demás. Eran para los demás. Asaf intentaba ser bueno, las cosas le iban mal. Asaf intentaba guardar los mandamientos de Dios, estos no se cumplían. Asaf intentaba guardarse puro y parecería que nada alcanzaba. Cuanto mejor estaba, peor le iba. Y es ahí donde el corazón de Asaf explota. Explota. ¿Por qué vamos a guardar los mandamientos y seguir confiando en este Dios? ¿Por qué vamos a guardar los mandamientos y seguir confiando en nuestros antepasados si lo que hoy nos está pasando está frente a nuestros ojos? Estamos siendo esclavos. Y lo peor de todo, con muy pocas posibilidades de aquellas promesas que Dios había prometido para su pueblo se iba a poder cumplir. ¿Cómo vamos a pensar esto de Dios? Verdaderamente Dios nos ha abandonado. Eso es lo que pensaba Asaf. La situación de Asaf era fuerte. Él estaba atravesando su vergüenza. ¿Y saben qué? Por momentos esa situación era tan fuerte que empezó a moldear su fe en Dios. Eso es lo que estaba pasando a Asaf. Hermanos, ahora llevémoslo al marco del presente. Si nuestras situaciones determinaran nuestra confianza con Dios, si nuestras determinaciones pudieran mostrar nuestra firmeza en Dios, ¿cómo ves tu presente? ¿Cómo ves tu presente? ¿Es cambiante nuestra posición con Él? Si nos ponemos a la luz de hacernos preguntas, ¿cómo estamos parados? Porque también es lo que el salmista estaba pasando. Y he aquí el versículo 13 que es enfático. Ciertamente en vano he guardado mi corazón. En vano he lavado mis pies, mis manos en inocencia. Ahora, pensemos un minuto. Pensemos un minuto lo que Asaf estaba pasando y tiene lógica, mis hermanos. Las preguntas que nos hacíamos al principio recalcan al texto. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Dios no está atento a lo que me está pasando? ¿Es en vano seguir confiando en este Dios que ha cumplido sus promesas? Es como que si todo lo que estaba pasando era un ataque directo hacia su propia fe. Era un ataque directo hacia su propia fe. Asaf estaba dudando de lo que para él era el sentido de vida. Y recordemos, hermanos, que había algo eterno para Israel. Recordemos que para Israel había promesas eternas. No eran promesas pasajeras. Dios mismo había cumplido que ellos no iban a ser más esclavos. Todo eso no estaba pasando. Todo eso no estaba pasando. El resultado del momento es que nada de las cosas que Dios había dicho se estaban cumpliendo. Por el contrario, se veían muy lejos de cumplirse. Asaf veía que todo empeoraba, había burlas, había maldad, había opresiones, riquezas jactanciosas. Todo era síntoma de envidias, síntomas que trastornaron la mente de Asaf y esto lo llevó a una cierta desconfianza de las verdades de Dios. Ahora tenemos que entender algo importante, mi querido hermano. La envidia que Asaf muestra acá no es su mayor problema. No es su mayor problema, porque la envidia por sí sola no puede ser tan pesada, no puede tener tanto poder, no es su mayor de los problemas. El mayor del problema de Asaf era la incredulidad que él tenía. El mayor problema que Asaf tenía era la incredulidad. Asaf presenta una incredulidad hacia Dios de una manera increíble,
Y ese es el centro de este salmo, la incredulidad de Asaf. Pero ¿sabe qué? No es solamente el salmo de Asaf, es tu salmo. Este también puede ser mi salmo. Estas son las estrofas de Asaf, pero también pueden ser tus estrofas. ¿Saben por qué? Porque nosotros muchas veces podemos estar en la misma situación de desconfiar de las bondades de Dios para nuestras vidas. Nos vive pasando esto. Nos vive pasando esto. Hermanos, fíjense por un momento cómo nosotros mismos podemos convertirnos en personas incrédulas. Cómo podemos convertir nuestros días quizás en oscuridad. Fíjense cómo nosotros podemos dudar de las bondades de Dios tan solamente porque en nuestro egoísmo no podemos verlo como quien Él es. Fíjense cómo nosotros quizás en un área ministerial podemos tocar, levantar nuestras manos, pero nuestros corazones por dentro pueden estar secos. Fíjense, mi querido hermano, cuando nuestro egoísmo marcha, cuando quizás nuestros negocios, nuestra forma de hacer trabajo, va todo bien hasta un cierto punto, tratamos de agrandar nuestros negocios y tantas otras verdades, pero cuando sufro las consecuencias en poder ver que mi pensamiento y mi corazón egoísta va detrás de todas estas cosas, vienen las consecuencias y lo primero que pensamos es, Dios no es tan bueno como dice ser. Dios no es tan bueno. Fíjense cuando oramos por esas cosas especiales que quizás tienen gran peso en tu corazón y que vos esperás una noticia o quizás esperás un milagro y esas cosas no llegan. Entonces te hacen dudar de las bondades de Dios. Te hacen dudar de las bondades de Dios. Entonces la pregunta es, ¿en qué se convirtió tu fe en medio de cada situación adversa que atravesas en la vida? ¿En qué se convierte tu fe? ¿En qué se convierte tu fe cuando verdaderamente todo lo que está pasando no está yendo en progreso de lo que vos estás pensando? ¿En qué se convierte tu fe? ¿La hizo una fe más fuerte que a pesar de los resultados negativos o positivos te hizo abrazar humildemente el Evangelio? ¿O hizo de nuestra fe un tambaleo? Hizo de nuestra fe un tambaleo. Eso es lo que Asaf decía. Yo estuve a nada de resbalar. Estuve ahí a nada de caer y al mismo tiempo, no solamente que todo salía mal, las cosas nunca se cumplieron a su favor, no se cumplían. Tuvo envidia de los que se burlaban. Y para nosotros lo mismo, hermanos. Vemos a otras personas que quizás no confían en Dios, que no leen la palabra, que no vienen a congregar y quizás le va un poco mejor que nosotros. Hay un autor que habla acerca de la envidia y dice de esta manera: la envidia puede darse de dos maneras, hacia aquellos con los que más nos identificamos o cuando vemos a esas personas que prosperan en áreas que más valoramos. Entonces, esto también quiere decir de que dentro de la comunidad podemos estar mirando de la misma manera. Esto quiere decir que hasta podemos mirar a un hermano dentro de la iglesia con talentos, con gracia, con dones, y podemos mirarlo de una manera incorrecta. Puede ser que en tu corazón no haya gracia. Esto quiere decir de que vos podés mirar a un hermano que quizás cambia su vehículo, compra cosas para su bien en la música, póngale el calificativo que quiera. Pero nosotros también podemos dudar de estas personas. Hermanos, la envidia solo es esforzarnos un poco más para desconfiar de la bondad de Dios. Solamente lo que hace la envidia es tratar de ejercer en vos un poder de desconfianzas hacia la bondad de Dios. Y ese es el tono de este salmo. Ese es el tono de Asaf. Asaf ve que todas las cosas están saliendo mal. Tiene un tono desalentador, casi al borde de la incredulidad. Si Asaf cae para un lado,
cae en la incredulidad. O si cae para el otro, bueno, empieza a disfrutar de las bondades de Dios. Y aquí es como comienza nuestro segundo punto. Aquí es como todo empieza a tornarse un poquito mejor. El triunfo de la fe. Después de tanta oscuridad, bueno, llega la luz. Llega la luz. Miren lo que dice el versículo 15. Si yo hubiese dicho, así hablare, habría traicionado la generación de tus hijos. ¿Qué nos está presentando aquí Asaf? Su otra manera de pensar. Hasta acá todo parecería que, bueno, todo iba mal. El currículum de Asaf estaba, bueno, al borde de tantas desgracias, estaba luchando con todas las cosas. Pero al final él dice, yo casi estuve al borde de caer. Pero ¿saben qué? Fue todo un aprendizaje. Esto fue solamente un aprendizaje. El versículo comienza con un condicional. Si hubiera dicho así. Y la pregunta es, ¿así cómo, Asaf? ¿Así cómo? ¿Así hablar cómo? Bueno, justamente retractándose a lo que dice el versículo 13. Miren lo que dice. Ciertamente en vano he guardado mi corazón. En vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos con inocencia. Entonces, lo que Asaf está diciendo ahora es, si yo hubiese hablado así, de que en vano he guardado mi fe, de que en vano me he cuidado, yo traicionaría a la generación de tus hijos. Lo que Asaf está presentando ahora es algo todo lo contrario. Asaf se dio cuenta que pensar de esa manera era traicionar a ese pueblo que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo para que este pueblo traiga gloria. Y él decía de esta manera, si yo hubiese pensado así, wow, me hubiese convertido en una bestia. Es lo que el texto dice. Por un momento me convertí en una bestia pensando de esta manera. ¿Y saben qué, hermanos? Lo mismo nos pasa a nosotros. Aunque todas las cosas no tengan un resultado alentador o quizás no todo te vaya bien. Sobre todas las cosas, mi querido hermano, déjame decirte que tenés un Dios tan soberano, tan bueno, que Él te conoce, Él sabe y Él puede. Lo que estaba generando Asaf o lo que estaba ganando Asaf en desconfiar de la bondad de Dios era traicionar la generación de hermanos que sí creían en los planes del Señor, de que sí se iban a poder cumplir. Y de la misma manera nosotros, hermanos, ustedes saben muy bien que domingo tras domingo lo que se enseña, lo que se predica, lo que significa exponer el Evangelio de Cristo con fe, enseñando lo que significa seguir a Jesús. Y aún en momentos difíciles, hay hermanos que quizás de una u otra manera han vivido con sus propios ojos los favores de parte de Dios para su vida. Si no lo conoces, preguntale, deben estar acá en este mismo lugar. Preguntales. A pesar de que quizás vos mismo puedas pasar tus exilios, tu exilio mismo, el Señor te ve, el Señor te conoce. Asaf estuvo luchando con pensamientos de incredulidad hacia la bondad de Dios. Pero luego él se da cuenta que Dios nunca lo había abandonado. Nunca lo había abandonado. Todo solamente había sido un aprendizaje. ¿Y cuándo sucedió esto? Fíjese el versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí. Hermanos, ¿entendés esto? ¿Entendés esto? Pone tu nombre. No pongas el nombre de Asaf, pero pone tu nombre. ¿Ves cuánto necesitamos estar cerca de Dios? ¿Ves cuándo vos y yo necesitamos escuchar la voz de Dios? ¿Te das cuenta de lo incrédulo que quizás podemos ser cuando estamos lejos de Jesús? ¿Te das cuenta? No podemos estar desconectados de las dos vías que nos llevan hacia la santificación. Hermanos, una persona salvada se santifica. Una persona sabe que estar cerca de Dios es el bien mayor, es el bien supremo. Una persona que testifica su salvación es una persona que está viviendo en santidad.
Una persona que dice soy creyente, tus frutos van a identificar verdaderamente qué tipo de creyente sos, qué tipo de creyente soy. Es imposible estar desconectado de las realidades del Evangelio. Y esto es lo que sucedía. El estar cerca tuyo es mi bien. Es mi bien. Y eso es lo que justamente Asaf estaba pasando ahora. Todo había sido un aprendizaje. Todo había sido un aprendizaje. Aquí es como Asaf empieza a tomarse de los pensamientos que muchas veces lo abrumaban. Decía, wow, yo por momento me convertí en una bestia pensando de esta manera. Lo mismo nosotros, hermanos. Nos podemos convertir tan fácilmente en ateos espirituales. Pensamientos que no vienen a nuestra mente. Desazones que llegan a nuestros corazones. Tantas cosas. Pero Asaf se dio cuenta. Acercarme a vos es mi bien. Acercarme a ti es mi bien. Y eso es justamente, el hermano Marcos empezó a hablar desde el versículo 2, pero así es como empieza el salterio. Fíjense lo que dice el versículo 1. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Ciertamente Dios es bueno para con los puros de corazón. Asaf empieza este salmo modo sándwich, ¿no? Él empieza reconociendo que Dios no es malo, Dios es bueno. Y después en medio mete todo su problema. Y cuando llega al versículo 17 dice, cuando entré y vi, me di cuenta de que estar cerca de ti es mi bien. Cuando estoy cerca de tu casa, cuando estoy cerca de tu presencia, no hay nada que yo quiera hacer que estar cerca tuyo. Y aún más cuando exclama en el versículo, desde el versículo 25 al 28, él se da cuenta de quién está en los cielos, de quién está en los cielos, y que no hay otra cosa más hermosa en ningún lugar de esta tierra que puede compararse a los brazos de su Salvador. Y el énfasis que le da justamente a Asaf en el Salmo, el verbo tener es importantísimo. Lo que está cantando Asaf es lo que nosotros mismos hoy podemos entonar juntamente con él. Si tenemos a Dios, no nos hace falta absolutamente nada. Si te tengo a ti, lo tengo todo. No es necesario quizás vehículos, casas, bienes. No es necesario. No es necesario. Y Asaf lo entendía. Estar cerca de ti es mi bien mayor. Es mi bien mayor. Es mi bien mayor. Jonathan Edwards decía, Dios es el bien supremo de la criatura razonable y es la única felicidad con la que nuestras almas tendrían que estar satisfechas. Ir al cielo, disfrutar plenamente de Dios es infinitamente mejor que el mejor alojamiento que jamás haya existido en la tierra. Es mejor que nuestras cosas, es mejor que nuestros padres, nuestras esposas, nuestros hijos o la compañía de cualquier persona o todos nuestros amigos terrenales. Estas son solamente sombras, decía él, pero el disfrute de Dios es la sustancia. Estos no son más que rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos son solo arroyos, pero Dios es la fuente. Estas son solamente gotas, pero Dios es el verdadero océano. Todo lo que se pueda tener en esta vida solo son destellos, hermanos, de la gloria de Dios. Quizás son cosas buenas que Dios preparó para con nosotros, pero no son un fin en nosotros. Dios es el fin para cada uno de nosotros. Dios es el fin común para cada uno de nosotros. Por eso no pongamos nuestra fe en gotas, pongamos nuestra fe en la fuente que es Cristo mismo. No pongamos nuestra fe en los rayos, no, pongamos nuestra fe en el sol. No miremos los arroyos, pongamos nuestra fe en el gozo que es Cristo mismo, nuestro océano de valor y gozo. Cristo mismo. Él tiene el control de todas nuestras circunstancias. Él tiene el control de todas nuestras necesidades.
Solo basta que vos y yo nos inclinemos a escuchar lo que Cristo verdaderamente tiene por medio de su evangelio para su iglesia, para que descansemos en los brazos de nuestro eterno Salvador. Dios es bueno para con Israel, decía el salmista, pero Dios es bueno para Iglesia Bíblica Ciudad de Dios, y Dios sigue siendo bueno para con vos. Hermanos, en esta noche podamos contemplar esa hermosura, el glorioso evangelio de la gracia de Jesús. Sus bondades, no las vamos a poder contar, son tantas. Y aunque todo parezca quizás oscuro, abrazate del evangelio de la gracia de Jesús. Él dejó escrita tantas veces que Él iba a estar con nosotros, que Él nunca nos iba a dejar, que por momentos más oscuros que vos estés pasando, por momentos más oscuros que nosotros podamos estar pasando, Él dejó sus promesas escritas en su palabra. En Cristo lo tenemos absolutamente todo y no nos hace falta absolutamente nada. Depositemos nuestra confianza en este Dios bondadoso, amoroso, que te ama. Amén. Padre, te agradecemos, te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, porque nos dejas ver nuestra incredulidad. Por momentos nos convertimos, como el salmista decía, raros. Por momentos somos bestias. Pero gracias porque nunca te desatendés de tus hijos, sino más bien, Padre, te acercás a nosotros y continúas perdonándonos. Nos abrazás por tu evangelio. Nos das de tu gracia y de tu perdón continuamente. Señor, pero que las líneas que el salmista escribe desde el versículo 15 en adelante, que sean un complemento perfecto para nuestra vida. ¿Quién tenemos en los cielos sino a ti? Señor, fuera de ti no queremos absolutamente nada. Mi carne, mi corazón puede desfallecer, pero tú eres nuestra roca y en ti estamos seguros. Sé para nosotros esa roca que en momentos de dificultad, en momentos de problemas, de desaciertos, podamos ir a ti, Señor, y refugiarnos continuamente. Como decía el salmista, tú eres nuestra roca y en ti estamos seguros. Señor, para nosotros estar cerca tuyo es nuestro bien. Señor, que tomemos estas grandes verdades para encontrar en ti y en tu evangelio el resguardo seguro que nuestras vidas están necesitando. Vos conocés el corazón. Vos conocés la aflicción. Vos conocés, Padre, cada una de las cosas que nos pasan dentro nuestro. Pero para todo esto hay respuestas, Jesús mismo y su evangelio. Por eso ayúdanos a ir confiadamente ante el trono de tu divina gracia y encontrar gracia para nuestro oportuno socorro. Toda la gloria sea a ti, Señor. Glorificamos tu nombre y te exaltamos por ser tan bueno con Israel y tan bueno con nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.